Listo. Bien, esta mañana estamos en los ambientes del estudio jurídico Roldán, donde estaremos esta mañana entrevistando al doctor Marlon acerca de temas de la ONP y otros temas pues que corresponden a su especialidad. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus radioescuchas y televidentes de Canal 33, Radio Yantay. Y gracias por venir acá a entrevistarme. Estoy apto y llano para responder las interrogantes que tú creas conveniente. Bien, doctor. Usted ya en su trayectoria tiene la experiencia del trato que está dando esta entidad que es la ONP. Y seguramente que usted también tiene algunos testimonios interesantes, ¿no? Acerca de cómo los maltratan o cómo está tratando, ¿no? Y nos referimos a esto porque el domingo justamente vimos en el Cuarto Poder y donde condenaban, donde le decían, ¿no? Que el que violaba los derechos humanos es más esta entidad que es la ONP. ¿Qué es de cierto esto, doctor Marlon? Sí, lamentablemente yo también he visto el reportaje de Cuarto Poder sobre el tema de la ONP, que tiene que ver con los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú. Si tú entras a la página web de la Defensoría del Pueblo, te vas a dar cuenta de que esta entidad estatal, que es la Defensoría del Pueblo, ha hecho una encuesta, una especie de ranking de quiénes son las entidades públicas más cuestionadas aquí en nuestro país. Y la que encabeza la lista como primer puesto es justamente la ONP, ¿no? Que es la más cuestionada porque es demasiada burocracia, existe ahí, y más que todo la más abusiva aquí en el Perú. Y es lamentable que el Estado peruano, a través de la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional, que tiene que ver con las pensiones de las personas adultas, de los viejitos de la tercera edad, sea la más cuestionada y calificada como ilegal y abusiva. O sea, ¿de qué estamos hablando en todo caso, no? ¿Y cuál cree que debe ser usted la actitud a enfrentar futuramente o el comportamiento futuro de esta institución? ¿Qué es lo que le recomendaría usted como un conocedor de lo que son las leyes en el Perú? En primer lugar, yo creo que ese tema pasa por la voluntad política de cada gobierno de turno. Lamentablemente este gobierno que se autotitula de la inclusión social, ¿no? Le da un trato más despectivo a las personas de tercera edad, a los ancianos, a nuestros adultos mayores, a nuestros viejitos. Parece que este gobierno con más incidencia lo están haciendo este trato de violar los derechos en desfavor de estos ancianos, ¿verdad? Al menos, mira, yo estoy ya metido en el tema pensionario y previsional cerca de 15 años, ¿ya? Y en lo que va de estos 15 años he visto a los gobiernos de Paniagua, Toledo, Alan García y el actual, del presidente Humala. Pero el que más vulnera sistemáticamente los derechos humanos en cuanto a los pensionistas es justamente este gobierno. Ya, porque ha mandado abogados de Lima aquí a La Libertad, encabezados por el colega Roy Soto Fujita, que lo único que ha hecho es alargar y dilatar en forma temeraria y falsa también a la vez los procesos que tiene la ONP con los jubilados que lo demandan constantemente. Mira, para que tú tengas una idea, los juzgados laborales aquí en el Perú tienen una carga procesal fuerte, ¿ya? Pero la ley le ha encargado que a estos procesos contenciosos administrativos que se hacen contra el Estado, en cualquier tipo de reclamación, también lo vean los juzgados laborales. De toda la carga procesal de los juzgados laborales, el 70% es de la ONP, para que tú te des cuenta. O sea, de cada 10 expedientes, 7 son contra la ONP y 3 contra empresas privadas. Entonces, nos encontramos con un Estado violador de derechos humanos, con un Estado que no cumple con las pensiones de los jubilados y que lo único que hace es alargar hasta que, bueno, a veces el jubilado fallece y quienes a veces cobran, que te lo hagan cobrar, son los herederos. Lamentablemente ese es el panorama actual en que nos encontramos en este tema pensionario y previsional. Es lamentable que tenga esta actitud y esta voluntad política, sinceramente es destructiva, es negativa, ¿no? Para los pensionistas de la edad avanzada, de la tercera edad, porque hay ancianos que tienen 80 años. La persona, el pensionista, no tiene necesidad de estar presentando documentos.
para acceder a su pensión o cualquier otro beneficio de carácter pensionario. En estos países, de oficio, las entidades que tienen que ver con la cuestión pensionaria lo hacen, sin necesidad de que el Le dan el reconocimiento de todo su beneficio. De oficio, o sea, la propia entidad le califica para que reconozcan tal o cual derecho. Lógicamente porque es un derecho que les asiste, ¿no? A los que cumplen 80 años, además, a los que... Además, amigo Chunque, la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general que se aplica en todas las entidades públicas del Perú, dice lo siguiente en su artículo 40, numeral 40.2, de que las entidades públicas están prohibidas de pedirle documentos que ya obran en la entidad. Por ejemplo, si tú ya tienes tu resolución de pensión de jubilación, ya te entregaron y quieres hacer otro tipo de trámite, por ejemplo, cobro de vengado, de intereses legales, etcétera, ya no tienen por qué estar pidiéndote la resolución de pensión de jubilación porque ya obra en la entidad, está en los archivos de la entidad. O sea, ya tiene reconocimiento, por supuesto, ¿no? Entonces, pero acá se insiste en volver a armar otro expediente cuando debiera reconocerse en forma rápida cualquier situación que se pueda presentar. Ya voy para allá, ya, en estos instantes. Bien, y dígame usted que con su experiencia que usted tiene en su trayectoria, ¿cuántos casos más o menos a usted le han denegado, aún estando bien fundamentado su demanda? Mira, administrativamente, todos, por no decir todos. Hemos tenido que llevarlo al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial quien en forma definitiva nos da la razón recién. Cuando tranquilamente tú le puedes, tranquilamente el Estado le puede, por ejemplo, inaplicar el tope pensionario a un jubilado si está bajo los alcances de la ley 19990 y no el decreto ley 25967 que fijó topes a las pensiones. Cuando tranquilamente el Estado te puede pagar los intereses legales de esos devengados. Por ejemplo, hubo una ley del gobierno de Belaúnde, la 23908, que establecía los 3 sueldos mínimos vitales para los jubilados, del cual tu señor padre también fue beneficiario. Luego esta norma fue derogada para luego puesta en vigencia y reactivada con el gobierno de Alan García con el decreto 150-2008-EF, que establecía en vigencia en parte esta ley 23908, los 3 sueldos mínimos vitales para los jubilados, del año 84 al 92, jubilados en ese periodo. Y futuramente futuramente ya no ha seguido esto siendo sí, el gobierno de García sacó el decreto supremo 150-2008-EF, restableciendo la vigencia de la 23908 de los 3 sueldos mínimos vitales para aquellos jubilados del 84 al 92, ¿ya? Pero no solamente hizo eso, sino que a la vez sacó un padrón de beneficiarios de esa norma, que fue colgada en la página web de la ONP. De manera que si algún jubilado no sabe, tranquilamente puede ingresar a la página web para ver si le corresponde o no ese beneficio. O sea, ese beneficio al final lo puede cobrar. O sea, porque eso ya está atendido, o sea, es de él, ¿no? Está reconocido por la propia ONP, por el propio Estado. Cuando si está reconocido es porque ya ha hecho un trámite administrativo anterior para que lo reconozca como tal, ¿no es cierto? Sino cómo lo califica como beneficiario. Claro. Pero sin embargo, como nadie lo reclama, como por ejemplo si tú no sabes que estás en ese padrón, como no lo reclamas, tampoco ellos te pagan. Y cuando tú lo vas a reclamar, te deniegan y tienes que ir al Poder Judicial todavía para que te reconozca un derecho que ellos mismos ya anteriormente han reconocido. Algo absurdo. Claro, o sea, el pago es automático acá, ¿no? O sea, prácticamente reconoce la ley, el derecho está ahí, le escriben, pero sin embargo ponen siempre los peros y las piedras en el camino los amigos de la ONP, ¿no? Sí. Ese es Lo más triste de todo es que ellos tienen colgado en su página web el padrón de beneficiarios de la ley 23908, jubilados del 84 al 92, o viudos también. Tú vas y le pides ese beneficio, te deniegan. No obstante que está colgado como beneficiario, ojo. Y tú tienes que irte al Poder Judicial todavía para que te reconozcan ese derecho. A ver si va a ser algo, si va a ser bien o no. Claro, estas actitudes no son saludables y mayor razón todavía para estos señores de la tercera edad, que es una edad en realidad de todo esto. Viven ellos siempre esperanzados en que se les reconozca sus derechos, se les trate como seres humanos, porque ellos aportaron, ¿no?, a las arcas de la ONP, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué negárselo este derecho? Más bien, aquí, como usted dijo al comienzo, esta actitud política debe pues ser una conciliatoria. Más proactivo, pro defensa de los jubilados, ¿no?
y otorgar sus derechos administrativamente y no llevarlo al Poder Judicial y con argumentos totalmente absurdos, fuera de lugar, temerarios y de mala fe, ¿no? Y lamentablemente pues el Poder Judicial a veces se contubernea con esta gente de la ONP, ¿no? Y en lugar de aplicar sanciones porque el juez tiene facultades coercitivas, no lo hace, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, ese es más o menos un panorama de lo que yo te puedo explicar, de lo que significa la Oficina de Normalización Previsional aquí en el Perú, que como te repito, encabeza el ranking de las entidades públicas más quejadas, más cuestionadas por burocrática y abusiva que se porta en su relación con los jubilados aquí en nuestro país. ¿Y qué le recomienda usted a las autoridades o no? ¿Qué actitud deben tomar? ¿Qué es lo que recomienda usted para que en realidad la actitud o la atención sea inmediata y próspera y saludable para los amigos de la tercera edad? Yo pienso que eso tiene que ver en la ONP tiene que haber una organización administrativa y en primer lugar cambiar de mentalidad, o sea, cambiar de mentalidad en el sentido de que los beneficios de los pensionistas sean reconocidos administrativamente y no esperar todavía llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, lamentablemente los aportes en la ONP no están digitalizados, solamente a partir del año 99. Si tú trabajaste antes del 99 no te reconocen. Y de repente tu empresa desapareció, se fusionó, se extinguió, qué sé yo, lamentablemente no vas a tener cómo se te reconozca esos aportes pensionarios que tú hiciste en su momento oportuno. Entonces es un gran problema, es un gran dilema también que tenemos en ese tema, ¿no? Y así, ¿no? Hay diferentes cosas que creo de que se tiene que reorganizar esa entidad, pero más que todo pasa por la voluntad política del gobierno de turno de reformar la forma del trato hacia el jubilado, o sea, ser un trato más proactivo, más desburocratizado, más ágil, más eficiente, más eficaz. Por no decirle un trato más humano, ¿no? Por supuesto, más justo, más igualitario y que le brinde un trato legal y justo al jubilado, ¿no? Que de la tercera, tú habrás visto el reportaje de Cuarto Poder, jubilados pues que apenas pueden caminar y que lamentablemente tienen que estar todos los días en las oficinas de la ONP reclamando sus derechos, ¿no? Y ha habido jubilados que se han muerto ejerciendo la defensa de sus derechos pensionarios. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando dos temas estoy trabajando, de un incremento del 16%, que yo logré una sentencia, diría yo, histórica aquí en el Perú, sobre un incremento del 16% de un decreto supremo 106-97. ¿De qué trata esto, doctor? Es un incremento del 16% de las pensiones de los jubilados. Aquellos que tuvieron tope pensionario, les aplicaron indebidamente el tope, pero que con juicio o con una acción de amparo se les quitó el tope, pero al momento de que se le quite el tope pasan a ganar más de 1.000 soles, se le quita ese decreto supremo 106-97. Yo saqué una sentencia aquí en Casa Grande y tengo varios procesos en trámite ya, del señor Celso Sánchez Guevara, que se hizo público a nivel de toda la región de La Libertad. Y estamos en eso, ¿no? Trabajando en ese tema. Y otro tema también del FONAPU, el famoso FONAPU, ¿no? Que es el Fondo Nacional de Ahorro Público, que fue creado por el decreto de urgencia 034-98 por el gobierno de Fujimori, y que se le entregaba en 2 armadas, el FONAPU algo de 350, si no me recuerdo. Anualmente 2 armadas, ¿verdad? Anualmente, así es. ¿Y qué porcentaje más o menos el FONAPU, doctor? No era un porcentaje, sino era un monto establecido en cantidad fija de dinero que le otorgaba el gobierno en ese entonces a los jubilados, ¿no? Algo de 700 soles en 2 cuotas al año. ¿Y eso se le está otorgando hasta ahora? Escúchame. El FONAPU en su inicio, con el decreto de urgencia 034-98, fue de carácter voluntario, tanto para el Estado como para el jubilado. O sea, ¿por qué voluntario? Porque el que quería pertenecer al FONAPU o conseguir ese beneficio del FONAPU se iba y se inscribía, ¿ya? Se inscribía y bueno, el Estado le daba. De manera que el Estado no estaba obligado a darle a todos, sino solamente a los que se inscribían. También era para aquellos jubilados que ganaban menos de 1.000 soles, ¿ya? Entonces, para esa gente estuvo dirigida el FONAPU en ese entonces. Pero eso cambió totalmente con la ley 27617, del gobierno del presidente Toledo, que el FONAPU lo desmembró en partes iguales en las pensiones de los jubilados. Ya no se lo entregaba en 2 cuotas, sino lo dividió entre 12 y lo entregaban en partes iguales, ¿no? El Colegio de Abogados del Cusco, contra esa norma del presidente Toledo, interpuso una acción de inconstitucionalidad, o sea, dijo que esa norma era ilegal porque aparentemente le quitaba
el FONAPU a los jubilados. A través de esa ley 27617, el FONAPU pasó a formar parte de la pensión de los jubilados y se hizo obligatorio para el Estado entregarle a todos los pensionistas. Un incremento fijo, ¿no? Sin que haya necesidad de que se inscriban como tal. ¿Ya? Entonces, yo he logrado ya sentencias en Trujillo, porque ya ha habido sentencias de la Corte Suprema en donde sin que tú te hayas inscrito como miembro del FONAPU o para que accedas a ese beneficio del FONAPU, ahora ya me basado en esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que interpuso el Colegio Abogado del Cusco, ahora la gente puede tranquilamente reclamar su FONAPU. Por supuesto que administrativamente te va a denegar la ONP, pero en el Poder Judicial te lo van a otorgar. Entonces, ese es otro tema que estamos trabajando del FONAPU aquí en el Valle de Chicama. Dígame, ¿y hay muchos beneficiados acerca de esta ley de FONAPU? Yo tengo varios clientes sobre ese tema y estamos en trámite. Ya tengo sentencias favorables por ese tema de FONAPU en Trujillo, que han sido apeladas ya por la ONP, por supuesto que no se van a dejar, ¿no? Pero tengo la plena seguridad que en Lima, en casación, la vamos a ganar, porque como te vuelvo a repetir, ya en Lima hay mucha gente que ya tiene sentencia de casación de la Corte Suprema que ya viene percibiendo el FONAPU sin que se haya registrado, sin que se haya inscrito. ¿Por qué? Porque la ley del presidente Toledo, la 27617, decía de que no hay necesidad de inscribirse, solamente bastaba que tú tengas la condición de jubilado y que ganes menos de 1.000 soles para que tú te inscribas al margen de la fecha de la jubilación. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Bien, parece interesante de veras, ¿no? Tomar esos temas, porque seguramente que hay muchos de los amigos que pertenecen a la ONP desconocen este tema, ¿no? Desconocen y ¿por qué no? Invitarles a ellos para que consulten a usted las cosas que tienen, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Ahí estamos trabajando en esos temas. Yo ya tengo 15 años trabajando en este tema pensionario y estamos metidos bien en esta situación, conocemos la conducta de la ONP, cómo trabaja en este tema, que lamentablemente, como te vuelvo a repetir, es una actitud abusiva e ilegal, porque todo desconoce, nada reconoce, sino que a través de procesos judiciales. Doctor, me gustaría que usted haga conocer al público su dirección y su celular, su RPM, para que cualquier consulta le llegue a usted, conocedor de este tema, para que los oriente, ¿no? Bueno, estamos aquí en Casa Grande, en Parque Fábricas, sector B, 7B, al frente del reloj de la fábrica, y mi celular es el 94 96 900 802 y mi RPM es el *850849. ¿Sus días que atiende, doctor? Los martes, jueves y sábados estamos acá atendiendo aquí a los jubilados, a cualquier otras personas que están. Si no tuviera nada que agregar esta mañana, doctor. Gracias por la entrevista que me haces en Radio Yantay. Gracias por brindarme este espacio para poder difundir algunas noticias que tengan que ver con el tema pensionario y nefasto que significa la Oficina de Denominación Previsional. Me gustaría que se comprometa, doctor, para estar un día en el set, para que la gente, el público, le consulte, le pregunte a usted en vivo y en directo a través de nuestros hilos telefónicos. ¿Estaría usted disponible? Por supuesto, cuando tú gustes, coordinamos el día y la hora, y yo no tengo ningún inconveniente de estar en vivo en tu set de Canal 33 Radio Yantay, para absorber las consultas que crean convenientes las personas. Bien, estamos agradecidos Canal 33 por este espacio que también nos brinda, nos concede, esperando que desarrollemos futuramente otros temas que son importantes, de vital importancia para toda la comunidad vallina y el Perú entero. Gracias. Gracias.